aquí llevándole todas las incidencias del Mentor Margin 2023, una iniciativa de importancia para seguir desarrollando y aportando a pequeñas empresas, justamente a través de la idea de Luna Magic y por supuesto Prosper, que se han unido para juntos en el día de hoy entregar $10,000 a un nuevo proyecto y apoyar esa iniciativa de una latina o por qué no también una estadounidense para que siga avanzando su proyecto. Y desde aquí nosotros estaremos llevándole todas las incidencias de este Mentor Margin 2023. Con Mabel, ella es una de las fundadoras y CEO de Luna Magic, una línea de belleza que, señores, eso es impactante. Bienvenida. Muchas gracias, un honor y un placer estar y compartir con ustedes hoy. Cuéntame de este evento que ustedes han organizado. Bueno, este evento se llama Mentor Magic, que significa que obviamente nos hemos destacado como, ¿cómo se dice? Entrepreneurs, como empresarias y que para nuestra misión era regresar a nuestra cultura, a nuestras raíces, para, número uno, decirle a nuestra comunidad que estamos aquí de servicio y también para dar dinero a una compañía y también recursos para que ellas también se puedan destacar como empresarias. The Mentor Magic es simplemente para poder tener la oportunidad de ustedes, desde su empresa, pues ayudar a otras empresas, y eso es algo impresionante, y más con la parte latina, ¿verdad? Exacto, porque nosotras personalmente sabemos, bueno, cuando comenzamos la marca era muy difícil, no era que la gente tenía las puertas abiertas y no querían dar las oportunidades. Nosotras sabemos de experiencia personal que si nosotras podemos hacer el camino un poquito más fácil para la otra latina, ¿por qué no? Un honor. Háblame de Luna Magic, unos cosméticos que vienen, señores, revolucionando y que realmente son dignos de usarlo. Claro que sí, bueno, la marca es cosméticos, maquillaje, todo lo que nos encanta a la mujer latina. Yo siempre digo que nosotros somos vanidosas y lo digo con mucho amor y mucho cariño, pero como yo he dicho, para nosotros es un honor poder crear productos para nuestra cultura y para las mujeres, para que se pongan hasta más bellas. Hablas de cultura y es una parte importante porque así los productos de ustedes van dirigidos también en la parte más como son como latina, pero me cuentan por ahí que los colores como son muy distintivos, que hay cosas que identifican cada producto de la línea. Claro, cuando estábamos creando los productos nosotras pensamos, bueno, ¿cómo podemos enseñarle al consumidor que nosotras somos dominicanas? Y pusimos nombres como salud, dinero y amor, que todo el mundo sabe que eso es Walter Mercado, mamacita, papi, bebé, oro, plata y diamante, nombres que tienen significados culturales para nosotras, para cuando la mujer abre el maquillaje, ella no solamente se sienta latina, pero lo ve con las palabras, con la palabra de los nombres de los colores. Claro que sí. Y la parte de Luna Magic es, señores, más que todo embellecer, es tú tratar de sacar toda esa belleza por dentro y que se refleje en tu rostro. Claro que sí, bueno, porque la belleza es algo, hay que comenzar por adentro y el maquillaje solamente lo pone uno a acentuar la situación. Como yo he dicho, para nosotros en Luna Magic es buscar la manera de emprender a la mujer que se sienta bien adentro y afuera. ¿Dónde las mujeres que quieren lucir bellas y pues sobre todo usar sus maquillajes, dónde lo pueden encontrar? Bueno, pueden encontrar Luna Magic en nuestra página del internet, lunamagic.com, y también en las tiendas nacionales de Walmart, Target y CVS al nivel nacional en los Estados Unidos de América. Este día, señores, las chicas que han estado presentes en este evento han tenido la oportunidad de usar los maquillajes. Cuéntame de esa parte que ustedes han tenido. Bueno, nosotros obviamente estamos creando espacio para que las personas puedan usar el maquillaje, que también que puedan ponerse un labial. El evento de hoy es solamente para emprender, educar, pero también a que las mujeres se pongan bellas, porque ¿por qué no? Claro que sí. Mabel, muchas gracias, muchos éxitos, señores. Esta es una línea latina, una línea que viene a hacer cosas también diferentes, que es lo importante. Claro, y muchas gracias para toda la gente de TV Quisqueya. Continuamos con más. If you like it, come with me. Let's get out there till we
noticias de este evento de belleza. Aquí nos encontramos con Zaira, CEO y fundadora de Lunag Magic, una línea de cosméticos impresionantes. Bienvenida. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Estoy muy orgullosa de lo que mi hermana y yo empezamos. Esto empezó como un sueño. Nos criamos aquí en Washington Heights y obviamente vimos el mundo, pero siempre hay que venir a sus raíces. Y por eso que estamos aquí, celebrando junto a nuestra comunidad. Eso es lo más importante, y que es una línea de cosméticos creada para la mujer latina, una parte donde pueda uno resaltar la belleza. Cuéntame de Lunag Magic. Bueno, Lunag Magic fue creada en el 2018 y ahora mismo estamos en más de 2,000 tiendas. Estamos en Walmart, CVS y Target, y nuestro mensaje es muy específico. Queremos que la muchacha que compre nuestros cosméticos se sienta bella de adentro para afuera. Nuestro maquillaje, nosotros pensábamos que estábamos vendiendo maquillaje, tú sabes, banalmente, solamente physical beauty. No, la mujer, nosotros somos vanidosas, y más las latinas. Entonces nuestros productos tienen nombres jocosos, como salud, dinero y amor, amor, plata, reggaetón, salsa. Todo que tiene que ver con nuestra cultura lo implementamos con nuestros productos. Zaira, los productos, ¿qué encontramos en la línea completa? Todo el mundo nos conoce por las pestañas, los labiales, los rubores, los eyeshadows, o sea, un makeup brand totalmente completo para la cara. Ustedes han creado una parte muy importante con este evento, este Mentor Margin, para así incentivar a otras chicas que, al igual que ustedes, pues empezaron un día con un sueño y hoy lo ven una realidad. Cuéntame del evento. Exactamente. Nosotros creamos Mentor Magic porque nos dimos cuenta que muchachas de nuestra comunidad venían donde nosotras y nos preguntaban, ¿cómo ustedes lo hicieron? ¿Cómo ustedes lo hicieron? Y en vez de responder la pregunta, un mensaje a la vez, decidimos crear este evento. Y el año pasado fue el primer evento, 50 mujeres, este año más de 200, así que esto va a crecer más y más, y este año estamos dando $10,000 para la ganadora para que siga creciendo su negocio. Así es, y eso es algo muy importante, que de hecho queremos felicitarla tanto a ti como a tu hermana por este emprendimiento que han tenido, número uno, de crear cosméticos para la mujer latina, pero también de crear este tipo de eventos para incentivar a otras chicas que, al igual que ustedes, tuvieron un sueño. ¿Hay algunas cositas nuevas con Lunag Magic por ahí? Cuéntame. Bueno, Lunag Magic siempre está creciendo. Entonces nosotros empezamos con cosméticos, pero ahora los retailers, las tiendas, nos están pidiendo cosas diferentes. Así que vamos a hacer cosas más lifestyle, cosas de la casa, cosas de ropa. O sea, esto es más de cosméticos. Qué emocionante, eso es mucho más de lo que quizás ustedes imaginaron cuando empezaron todo esto. Por ejemplo, a esas chicas que no les gusta andar como muy así cargada de maquillaje, estos, señores, son unos maquillajes que invitan a que no simplemente sea una belleza física, sino que todo salga de adentro para afuera, y que eso me encanta. Exactamente. El maquillaje, todo el mundo no se tiene que poner todo. Busca ese producto que te resalte. ¿Quieres resaltar los labios? ¿Quieres resaltar los ojos? Solamente necesitas un producto para resaltar y te sentirás 10,000 veces más bella. Zaira, muchísimas gracias, muchísimos éxitos en este evento y muchísimos años más para Lunag Magic, estos productos fascinantes, señores, que me encantan los nombres, eso es lo que más me fascina. Muchísimas gracias. De nada, gracias por estar aquí. Seguimos. Specifically, this is the culmination of
Hispanic Heritage Month, Latin Heritage Month, whatever you want to call it. And I have a little bit of angst about these moments of awareness, because I think these moments of awareness shouldn't just be moments, right? It should be happening all year long. And so I connected with Mabel last year, way after, I think it was November or whatnot that we connected. I believe these moments of awareness should happen all the time. And when it comes to Latin Heritage Month and Hispanic Heritage Month, it holds a special space for me, because I'm always in a space where I am telling people to advocate for women, for Black folks, for LGBTQ plus folks. And I think the role of an ally is a very special role, right? I'm not Latina, I'm not Latin, but all those things that I ask other people to do, advocate for women, advocate for Black folks, I have to do it. And I have to do it in a way that's mindful, that is really allowing, that I give the platform to the people who have that lived experience. So it's a good test of me as a social impact person, and I welcome it and I embrace it. I think the world is a very strange place right now, and I think all of us feel that anxiety. And I was speaking to Mabel and Shaira that I'm so happy to be here with multiple people from multiple different backgrounds being able to connect authentically and advocate for each other, because we know that that's not the place the world is in right now, right? And I think that at the heart of this, when Mabel thanked you guys for being here, it's like, thank you for taking time out of your day to be part of our community, to support other businesses, Latin businesses. You'll see throughout the room that all of the people who are supporting me in this, making this event happen, from our photographer to our florist to our DJ, everybody is Latin, and their QR codes and their businesses are there. Scan it, support them. I'll go into the stats, right? What do Latin businesses do for America? We know the thing that Latin people do for America in general. Bueno, ella está explicando que parte de su trabajo es buscar la manera de colaborar con personas que tienen negocios latinos, y ella dio una estadística que es sumamente importante de entender, que de 3 de 4 personas que son latinos empiezan un negocio, y obviamente eso lo vemos en nuestra comunidad, los bodegueros, las mujeres del salón. Obviamente cuando uno ve la cultura latina, a veces una parte por la situación, las circunstancias, pero el ser empresario sale de nuestra sangre. So, en su compañía, ellos piensan que si ellos le dan recursos a una compañía como nosotros, que somos obviamente descendientes dominicanas, nosotros también empleamos a personas como nosotras. Obviamente en nuestro equipo somos 16 y 95% son mexicanos, dominicanos o gente morena. Estamos creando un ecosistema que ellos nos dan el soporte a nosotros y nosotros damos soporte a nuestra comunidad, porque obviamente a nosotras tener esta dicha, nosotras le damos para estar a la comunidad en forma de trabajos, le damos a las personas trabajos, y con trabajo se crea oportunidad para que la persona pueda proveer para su familia. Did I do okay? So, lo que ella quiere decir que es un ecosistema, obvio. So, nosotras obviamente nos conocimos en noviembre, tuvimos una conversación. Yo le dije, bueno, lo que le falta a mi comunidad es dinero. ¿Cómo le podemos dar un cheque a la comunidad? Y obviamente cuando ustedes vean en la próxima edición del programa, obviamente varias compañías nos dieron, tuvimos un contest, ¿cómo se dice un contest? Sí. Un concurso, gracias audiencia, un concurso, y hoy a través de esa promesa que hicimos en noviembre pasado, para nosotros no solamente traer esta experiencia a nuestra comunidad, pero también $10,000 para ayudar a la otra persona o una mujer a destacarse en su negocio, que es sumamente importante. Having said that and laid that groundwork, I just want to talk about the importance of Luna Magic, right? Luna Magic represents something that's super important to us here at Prose. For those of you guys who don't know Prose, Prose is a hair and skincare company that makes hyper-personalized products. And when we say hyper-personalized, we mean products are made for each and every individual. We don't sell things in retail stores. You take a consultation, which you can take anywhere here, and we make products for Mabel and for Helen, because we know we're two different people. And to go to the box and to go to the store and grab something that's made for everybody, it might not work for you.
And I think when I started working at Prose, I felt like there was something very beautiful there, and tell me when you want me to pause, because for someone who looks like me, most things aren't made for me. Most lipstick colors aren't made for me. Most hair products aren't made for me. Most foundations aren't made for me until probably 2 to 3 years ago. And so to make something for each and every individual, you're telling each person that you matter, you're important, and you're okay the way that you are. You don't have to change your hair, you don't have to make it straight, you don't have to do anything. We're gonna make a product for you. And so that tells you something about the industry that we're in, where if you didn't look a certain way, products weren't made for you. And so here comes Prose and solves that with a particular way. We're gonna make personalized products. And here comes Luna Magic, and they're gonna solve that in a different way. And the reason that we're having this, because it's not gonna be one way that's gonna solve all the problems that we have in beauty or in any other place. It's gonna take multiple voices and multiple different people from different backgrounds to create products, to create a community that is inclusive for all. And so I'll let Mabel go and talk about Luna Magic and inclusivity. The cosmetic industry is a $1 billion industry. So me helping Luna Magic and us giving someone else a grant that starts them is actually so important. And I hope that today, whoever wins Mentor Magic has a company that's bigger than Luna Magic, that's bigger than Prose, right? Because the L'Oreals, the Pantenes, all those have been the status quo. And there is someone who's gonna start a L'Oreal, the Louis Vuittons, the LVMHs. One of you guys are gonna start that, right? Things change, so we are so happy to start Mentor Magic. And so the next part of Mentor Magic now is me scooting out of this chair and making room for a fabulous, fabulous partner that Mabel had in starting this. It's her sister, and it's such a beautiful story of family, of culture, of connection. So I'm gonna scoot out of my seat and make room for the second person in this story, Shaira. So we'll have Thank you so much, Helen. Of course. We were two babes in the woods. We just knew I love makeup and she liked the retail part of the business. So, you know, throughout the years, we were trying to come together and say, like, what are we gonna do? What is our target retailer? What is the best price point? And I think in conversation, the one thing we had in common is, how do we bring our Latin culture into the product? Everyone is selling the same things. Everyone is selling makeup. Everyone is selling a lipstick. How do we bring our cultura into the product? And the one angle that we decided to take, and I think it became natural, because when we started doing interviews, we're thinking we're selling product. We're like, oh yeah, the product is so good, the product is so good. And people are like, no, where are you guys from? And we're like, why are you asking that? We're like, okay, we're from Washington Heights. Okay, so what's your background? What's your story? So then we started talking about, oh yeah, cuando mi mamá me deportó a República Dominicana cuando yo tenía 12 años. Y empecé a vivir con mi abuela. And that's when I fell in love with the Dominican culture. And I brought that to New York. So as you guys know, all of our product names have a Latin twist. You know, we use names from telenovelas growing up. We use names from songs growing up. Salud, Dinero y Amor, Reggaeton, Salsa y Banda, Rebelde Lashes. Like, everything that we do it with purpose. And I think, you know, once that girl goes, or that boy, he, she, hey, everyone. Once she goes to the store and she's like, oh my God, these lashes remind me of Selena. We didn't think about that, but she saw those lashes and she connected with the Latin twist. So I think we grew fast because it was organic, because we went to the one thing that we knew for sure, which was community, keeping just focus on our community, keeping focus on our goals, and just staying within our community. I agree with everything she says, and really, I think at the end of the day, where we were really savvy was really understanding what we were and what we were not. And you know, when you're negotiating with the other side of the table,
like what Helen said earlier, 9 times out of 10, you're the only person in the room. And even to this day, when we're dealing with retailers, we're the only two Afro-Latinas, however they want to categorize us in the room. So it takes a lot of courage to stand up for yourself. It takes a lot of humility to say, yeah, I grew up in Washington Heights, and it takes a lot of stamina to, you know, teach. Essentially, what I've learned is, to our community, we don't have to explain so much what we are, but to these people on the other side, we spend a lot of time educating and helping them understand that we're capable, that we like to look fly, that we're willing to spend a little bit of money for beauty, that beauty is part of our cultural DNA, that if you put a good brand with beautiful packaging and the right price in the stores, is gonna fly off like it does right now. If you go to your local CVS, we're sold out. So I think that's kudos to us as, you know, and I think it's important to add the numbers and the data to the conversation, because I think we get a lot of support from the community, but I think it's fair to talk about the pressures that we feel by being the first in the room. If you are the first college student, the first person in your family to do something amazing, we know, being from immigrant families, the burden that it feels, and sometimes the quiet wars that we fight with ourselves, right? To not tell people what it's like to be the first to be going through what we're going through. So we are the first in our category, meaning our big cousin Rihanna set the bar, but by her setting the bar, she created space for 2 little girls from Washington Heights who grew up on 172nd in Fort Washington. So. Yeah, and I think the number one thing that resonated with a lot of people is that I'm not the type of person to say, follow your dream. That's annoying to me. What does that mean? Oh yeah, follow your dream. Okay, where are the resources for me to follow my dreams? What's step 1? Where do I get the funding? Who do I talk to? Where's the email? Where's the face-to-face connection for me to get from point A to point B? You will never hear me say, follow my dream. I give you my email, it's up to you to follow up. I always say that. The number one thing I've noticed in our community is, I give you the layup, but you have to do the work. It's not easy, you have to follow through. Don't talk about it, you have to be about it. And that's the one thing I want to highlight, that our community has to be about it and walk the walk. And that is why today with Mentor Magic, when we highlight certain businesses and we designate the prize, it doesn't mean that it's over. It's just the beginning of a conversation. Why? We have the eye on the next Mentor Magic, which our goal is to bring $50,000 to the community, right? It's levels to this game. So I encourage you, we designated networking time. Find time to talk to us. There's a lot of entrepreneurs and people in the room. We have content creators. There's the whole world at your fingertips. So if you don't walk away awareness because you don't want to. So we will start with the name of the company and then the name of the founder, finalists in no specific order. The first finalist was Golden Dream Beauty by Jedalis Rodriguez. If you are here, you can come to the stage. If not, we'll keep, you're here? No? Okay. No, some of them we'll keep going. Yeah, some of them are. Another finalist was Amazonian Skin Food by Rose Correa. And if you're here, please come to the stage. Healing Looks Great on You. That sounds cute. Isabel Lopez. Come on down. Another finalist is Naste Beauty, Savannah Saldana Shoemaker, and Michael Jacinto Bra. Another finalist is Yoga Beauty by Shahrazadeh Rodriguez. Hopefully I said that right. Another finalist is Honey Beauty, Genesis Dominguez. And then another finalist was Jennifer Aguilar from Mutas. And we just did a Steve Harvey move. We did a Steve No. Totally fine. Yes, Okay. for sure. Another finalist is De Mi Terra, Evilia Torres. Come on down. And then the last finalist from the group is Skinergy Beauty by Priscilla Geminian.
Okay. So, congratulations, pero adelante. You guys are finalists. Not fun. You guys are finalists. So, first of all, we want to thank you for the time that you took. Obviously, being a finalist, what were the things we were looking for? We were looking for people that were doing something for the community. We were looking for people that could use the help exactly how we designed it to be. And we were looking for people that were Latinos or people of color like ourselves. So as you guys know, being an entrepreneur is not an easy job. So we're just very grateful that you put your name in the hat. And then we'll go from here to announce the second and third or the winner. I think we should do the second and third, and then we'll do the winner. But I also wanted to emphasize the mentoring that's going to happen to everybody who's on stage. Yes, so everyone who's on this stage receives complimentary coaching, business coaching. Business coaching. And when you're dealing with me and Saida, it's MBA level. You said she went to UCLA. I went to Stanford. And between nosotras dos and the Rolodex that we have, please see yourselves as winner. We are bringing you in like family, like we want to invest in you. Obviously, you know, and we want to create more opportunities, meaning regardless if you won the cash prize, it doesn't matter. There's other grants and programs that we want to put you aware of that we can help you apply for. So the third place winner, You have that or do I have the third one. I think it was, they're not here, but I have it here. Skinergy Beauty, but they're not present. But congratulations to the third place winner. The second one is, sorry guys, it's our first Mentor Magic. The goal is the same, that the love is here. Yeah. The second prize is to De Mi Terra, Emilia Torres. She's an alumni. And the first prize winner, come here, we're gonna say it together. The first prize? Sí. It is our honor to award our first Mentor Magic check to Honey Beauty! Honey Beauty. Like we said, everyone receives complimentary business coaching from us and New Voices Foundation. But, you know, we're very excited by the work that Honey Beauty is doing in the community. So if you want to step here a little bit and introduce yourself. I saw you wore your Luna Magic pink. Oh my gosh, I'm going to So, last year I was at the event and I hadn't even launched yet. So I was able to meet like amazing, great people like Mona Lisa and just having that basically a business bestie getting through everything. And now I'm here. I've launched since last year online and it's just been so exciting. It is really hard. It's a lot of mental fortitude that you need to have, but just continuing. I know. But just literally continuing to be persistent. Like I could relate so much when you were talking about like motherhood and just like putting yourself out there and speaking up, because I'm also a little bit introverted. But thank you so much for this opportunity. I appreciate it and I'm just so thankful. Congratulations, Genesis. We're so proud of you and we're so happy to support you. One of the things that really stood out to the sisters, Shaya and Mabel and I, was not only your tenacity, like you said, last year you hadn't launched and now you have launched. That's progress. All those little wins count for something. I think what you put together is a really beautiful company. I think you are thinking holistically, not only about your community, you're thinking about the earth and sustainability. You're shouting out your experience, and to Shayura's point, you're staying authentic. And we really think that Honey Beauty can go to the moon, and we're so happy to support. These ladies are super happy to support you. Pros is happy to support you also. Congratulations, it's well deserved. Can we just get one more round of applause? ¿Qué te ha parecido Mentor Beauty 2023? Me encanta. Todas las personas aquí son tan nice. Me hace sentir muy orgullosa ser latina y estoy aprendiendo mucho.
Cuéntame de cómo te sientes tú ver una iniciativa como esta, de este tipo de eventos que ayuda a que otras empresas puedan seguir avanzando. Me hace sentir con mucho sentimiento que esto es la primera vez que yo estoy como experiencing algo así. Es muy inspirador. Sorry. Bueno, muchísimas gracias, sigue disfrutando de la tarde. Cuéntame qué te ha parecido este evento. Hermoso, hay mucho talento aquí, me encantó los regalos que están haciendo y todo lo que están compartiendo, muy hermoso, me encanta. Sí. ¿Cómo has visto tú la iniciativa de Luna Magic para este evento, de esta manera incentivar a otras que también, igual que ella, pues sigan avanzando? Sí, no, yo vine aquí para conectarme con Luna Magic, con la gente que está aquí. Todo está precioso, a mí me encanta todo. Yo soy diseñadora, entonces yo quería conectarme más con la gente que está en este mundo de beauty. Ajá. Bueno, señores, eso es parte de lo que se está viviendo en el día de hoy aquí en Mentor Beauty y de verdad que yo sé que tú estás muy emocionada al ver cómo a través de esta empresa, otras empresas también pueden ir avanzando. Sí, yo he aprendido mucho aquí hoy en el mentorship, aprendiendo sobre las historias de ellas, me ha ayudado mucho a mí y también conectar con más personas, que es lo mejor de todos. A mí me ha encantado, me gustó escuchar mucho de su historia y cómo empezaron su negocio y cómo ha triunfado y ahora viendo que están ayudando a la comunidad y otros creadores que quieren hacer su negocio. So, a mí me encanta, I love it. Para mí es sumamente importante el evento porque nos inspiran. Ellas son gente como nosotras, entonces es una inspiración totalmente que no se encuentra en el mundo, el corporate world, no sé cómo se dice en español. Ajá, exacto. Muy importante, una inspiración. Mabel para mí es una inspiración totalmente, no la puedo expresar, pero muy grande. Seguimos, señores, llevando todas las incidencias del Mentor Beauty 2023. ¿Qué te ha parecido este evento? Este evento ha sido todo un éxito aquí en Washington Heights, con las dos hijas mías y Luna Magic. Luna Magic es unos productos nuevos que han salido al mercado y han tenido buenas acogidas a través de toda la nación. ¿Cómo has visto usted desde el punto de vista como padre, ver sus hijas que hoy tienen la oportunidad de a través de este evento apoyar a otras que igual que ellas iniciaron sin nada para de esta manera seguir creciendo ella como empresa? Son dos empresarias muy jóvenes y con mucho éxito y que Dios la bendiga a las dos, son todos mis deseos. Bueno, vamos a seguir nosotros llevándole las incidencias de este Mentor Beauty 2023 con todo lo que en esta tarde se ha de vivir. Yo estoy bien orgullosa de estas chicas, han hecho tremendo trabajo, me encanta que ellos le están dando para atrás a la comunidad, están teniendo este evento aquí en el corazón de Manhattan, en Washington Heights. Son muchachas que son criadas aquí, crecieron aquí. Ahora son un ejemplo para la comunidad, un ejemplo para los jóvenes, ¿verdad? Yo trabajo en educación y se me aguaron mucho los ojos cuando yo oí las muchachas que estaban hablando de todas sus challenges, ¿verdad? De sus metas también. Necesitamos más personas así que vengan para la comunidad y que compartan sus historias con la juventud. Me encanta ver las mujeres de colores, de la cultura dominicana, representando, sabe, profesional y todos estos negocios que tenemos ahora. Yo estoy agradecida de estar en este lugar y me siento inspirada por estar aquí. ¿Cómo ves tú esta iniciativa de que este tipo de eventos ayuden a impulsar a otras que también quieren incursionar dentro del mundo del cosmético? Yo creo que viendo que es posible, le da inspiración a la gente para saber que ellos también lo pueden hacer. Realmente, señores, querer es poder y cuando uno tiene la iniciativa de poder seguir avanzando y se es galardonado mucho mejor. Me encuentro, señores, con la ganadora de este día de hoy con $10,000 para que su negocio siga avanzando. Bienvenida. Muchas gracias, te lo agradezco. ¿Cómo te sientes en el día de hoy de poder tener la oportunidad de ganar $10,000 para que tu negocio, Honey Beauty, siga avanzando?
Yo me siento muy emocionada y muy agradecida de la oportunidad porque sería una gran ayuda para mi negocio, solamente para seguir echando para adelante. Claro que sí. Cuéntanos de qué se trata Honey Beauty, ¿qué tienen ustedes ahí? Sí, como muchas dominicanas, mi mamá era peluquera, yo me crié en un salón desde chiquita, yo siempre me gusta la belleza, pero fui para la universidad y después de grande decidí combinar el negocio con la belleza y así que se trató Honey Beauty. Yo tengo 2 productos, ahora mismo un leave-in conditioner y una ampollita para el pelo. ¡Qué bien! Y eso es para todo uso, eso es para todo el tipo de cabello. Así mismito. Amor, muchísimas felicidades. Espero que sigas avanzando y que estos eventos pues sirvan de motivación para ustedes también, los pequeños negocios que quieren seguir avanzando. Muchas felicidades. Gracias. Amigos, espero que hayan disfrutado de este evento Mentor Magic, una iniciativa de estas 2 chicas a través de su marca Luna Magic. De verdad, un evento sin precedentes y fuera de serie, para así también emprender a otras mujeres en el área de cosméticos. Nos despedimos.